Bueno, la sexta característica que vamos a ver hoy es que el líder tiene empatía por los demás. ¿Sí? El líder se pone en el lugar del otro, podríamos decir. Y vamos a ir a Mateo capítulo 29, capítulo 20, perdón, versículo 29, y vamos a leer una situación en donde vemos esta característica en la vida de Jesús. Dice así: al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó. ¿Sí? Acá vemos cómo Jesús tuvo empatía con el sufrimiento de estos dos ciegos, ¿sí? Dice que los que seguían a Jesús les decían, los alejaban para que ellos callasen, pero dice que Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Y ellos les dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista. Y no solamente esto, sino que le siguieron, ¿sí? Y acá vemos cómo Jesús tuvo empatía en este caso, con estos dos ciegos, ¿sí? Una característica de un buen líder es que tiene que tener empatía con los demás, ¿sí? Si una persona no tiene empatía con los demás, no es considerado un buen líder, ¿sí? En este caso, la necesidad de ellos era la vista, ¿sí? Nosotros tenemos a nuestro alrededor personas que tienen otro tipo de necesidad, ¿sí? Puede ser económica, puede ser espiritual, puede ser una necesidad simplemente de tiempo, ¿sí? Que como buenos líderes y como acá vemos el ejemplo de Jesús, debemos tener empatía y suplir esas necesidades, ¿sí? Así que se puede decir que un buen líder tiene empatía por los demás. Otra de las características que podemos observar en la vida de Jesús es que el líder no se da por vencido ante la oposición o en medio de la oposición. Si el líder no claudica, el líder no se desmorona, no se desespera, quiere decir. ¿Sí? Y esto lo podemos ver reflejado en la vida de nuestro Señor en un pasaje muy conocido, Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27, ¿sí? Mi Biblia es una Reina Valera y tiene un título: Jesús calma la tempestad. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y la mar le obedecen? ¿Sí? Y entonces podemos ver la típica situación, ¿no? En donde se ve amenazada una vida o llevándolo a lo cotidiano, en donde podemos estar en un aprieto, como decimos, ¿sí? Y esto tiene que ser algo que debe estar arraigado en nuestros corazones. La seguridad que tenemos en Cristo, la seguridad que tenemos en Dios. Saber continuamente la posición en la cual estamos parados. Vamos a estar en situación de peligro como cualquier persona, ¿sí? Tanto los cristianos como los líderes cristianos. Nos van a tocar pasar circunstancias difíciles, pero esto, en comparación a todo el plan que el Señor tiene para con nosotros, debe ser muy pequeño. Si nosotros no lo vemos así, es que estamos mal enfocados. Por ejemplo, Jesús sabía que el peligro de muerte era real, pero él sabía el plan que Dios tenía para su vida. Entonces podemos decir
sin temor a equivocarnos, que era imposible que Jesús muriera aquí en el medio de la mar, porque y entonces todas las promesas, todas las profecías de parte del Señor no se cumplirían. Esa era la seguridad que tenía Jesús. No porque él era el Hijo de Dios, porque él era un hombre real y podía morir, como lo hizo un tiempo después en la cruz, ¿no es cierto? Y esa debe ser la seguridad nuestra. Si Dios tiene un plan para nosotros, Él nos ha revelado y se levantan dificultades y se levantan oposiciones, nosotros debemos mantenernos firmes. ¿Sí? Porque nosotros no somos los que retroceden, de los que retroceden para perdición, sino los que avanzamos para preservación del alma. Bueno, la octava característica, la número 8 que vamos a ver hoy es que el líder está seguro de su llamado, ¿sí? El buen líder está seguro del llamado, ¿sí?, que Dios le ha dado. Y vamos a ver en Marcos capítulo 10, versículos 42 a 45. ¿Sí? Vamos a ver esta característica en la vida de Jesús. Mas Jesús, llamándoles, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sí? Acá vemos cómo Jesús, ¿sí?, está seguro de su llamado. ¿Sí? Vemos cómo Jesús sabe que Él vino a entregar su vida en servicio a la humanidad. ¿Sí? Y esto es lo que tiene que saber un líder. ¿Sí? Un líder no tiene que ser autoritario, un líder no tiene que ser o que pensar que es líder, ¿sí?, para ejercer autoridad o para que le sirvan, como Jesús bien dice que lo hacían las demás naciones, ¿sí? Sino que un líder, ¿sí?, un ministro, un servidor de Dios, ¿sí?, principalmente lo que tiene que hacer es servir, ¿sí?, es dar su vida en servicio a los demás. ¿Sí? Entonces, un buen líder está seguro de su llamado. ¿Cuál es el llamado del líder? Servir a los demás. La característica número 9 que vamos a ver en la vida del Señor Jesús es que el líder es apasionado. Y esto sencillamente quiere decir que lo que nos mueve es la pasión, es ese amor incondicional. ¿Sí? Lo que notamos en la vida del Señor Jesús es que Dios estaba primero, ¿saben? Ni Jesús mismo se predicaba a él mismo, ¿sí? Él predicaba siempre al Padre, siempre Dios estaba en primer lugar. Y esto lo podemos ver ejemplificado en Mateo capítulo 21, desde el versículo 12 al 17, tenemos la historia de cuando Jesús da vuelta la mesa de los cambistas, de los mercaderes, de los que estaban haciendo negocio en el templo, que tendría que haber sido un lugar de oración, un lugar de acercamiento a Dios. ¿Sí? Pero Jesús dice, ustedes la han hecho una cueva de ladrones. ¿Sí? Y voy a leer el versículo 13 y el 14 nada más. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y se habrá enojado Jesús. Y saben, lo que sucedió es que Jesús amaba tanto a Dios, que al ver cómo su nombre estaba siendo difamado, cómo su nombre estaba siendo pisoteado, cómo el templo, que era el lugar, como dijimos, donde las personas iban a buscar al Señor, ¿sí?, estaba siendo como burlado. ¿Sí? Y entonces, este es un celo santo. ¿Saben cómo lo vemos? Porque la misma palabra dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y si esto no hubiera sido de Dios, nosotros no hubiéramos visto lo que dice el versículo 14, que dice, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Dios seguía estando con él. ¿Por qué? Porque Dios respaldaba lo que él hizo.
Él lo que hizo fue limpiar, quitar todo eso que estaba mal. ¿Sí? En la vida de cada uno de los cristianos y de los líderes con más razón, lo que tiene que verse es este celo por el Señor. Todo aquello que difame el nombre del Señor, todo aquello que desvíe las enseñanzas de lo que dice la palabra, nosotros lo que tenemos que hacer es lo que dice la palabra, contender, resistirnos ardientemente, ¿sí? Marcar cuál es la enseñanza verdadera y siempre, siempre defender el nombre de nuestro Señor. ¿Sí? Esto debe ser una característica del líder cristiano. Bueno, y la última característica, ¿sí?, que vamos a ver hoy es que el líder es disciplinado. ¿Sí? Vamos a ver esta característica en Jesús en Mateo 26, versículo 36. ¿Sí? Esta es la narración de cuando Jesús va con sus discípulos a Getsemaní y dice la Biblia que va a orar. Dice el versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. ¿Sí? Jesús había ido a ese lugar con el objetivo de orar, ¿sí?, de hablar con Dios. Esa era la meta de Jesús. Y dice que tomando a Pedro, dice el versículo 37 y 38, que toma a Pedro y les habla, le dice que estaba triste. Luego vemos en el versículo 39 que dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando dijo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Sí? Acá vemos cómo Jesús comenzó a orar, ¿sí?, a pedirle a Dios que se haga su voluntad. Dice el versículo 40, vino a sus discípulos y, como ya conocemos la historia, los halló durmiendo. Entonces los exhorta, ¿sí? Y en el versículo 32 dice: otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino por tercera vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. ¿Sí? Acá en esta historia podemos ver cómo Jesús había ido a ese lugar a orar, ¿sí? Y a pesar de lo que él estaba viendo, que sus discípulos no lo estaban acompañando, que no estaban velando, dice que va y ora, ¿sí? Y lo hace una vez, y lo hace dos veces, y lo hace tres veces. ¿Sí? Vemos cómo Jesús se había propuesto ir a orar, ¿sí? Y a pesar de todo eso fue disciplinado y lo hizo, y oró, a pesar de todo lo que él estaba pasando. Versículo 45 dice: entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. ¿Sí? Y vemos cómo él fue disciplinado en ese aspecto. ¿Sí? Sabemos que un buen líder, ¿sí?, un líder que refleja la disciplina, es una persona que, a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas que puede llegar a tener, sí es una persona disciplinada, ¿sí? Esto se puede aplicar a la oración, al estudio de la palabra de Dios, y en muchas formas, ¿sí? Pero aquí podemos ver cómo Jesús fue un líder disciplinado.